buenos días, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a este programa más del Templo de Santiago Apóstol, aquí en esta comunidad del Salvador, donde vamos a tener el gusto de conocer esta parroquia muy antigua, en un estilo muy de Centroamérica, muy sencilla, pero llena de una riqueza artística y hermosa. La iglesia del Señor Santiago. Vamos para adentro, acompáñenos, vénganse. La iglesia de Santiago Apóstol. Aquí tenemos unas andas, miren, donde sale el Nazareno y la Virgen cada año en los Viernes Santos. Tenemos a San Juan Bautista bautizando a nuestro Señor Jesucristo con esa pila bautismal, Salchuapa, así se llama aquí. Y bueno, pues tenemos una iglesia con techo de madera. Miren nomás, vean qué hermoso el techo de madera. Tenemos aquí la Divina Providencia con San José, con la Virgen, con el rosario y con los dominicos entregando el rosario. Tenemos ahí a Santo Entierro. Ahorita se los vamos a enseñar a detalle. Santo Entierro, la Virgen María, María Magdalena y San Juan Bautista. Y aquí tenemos el altar de San José. Miren, aquí tenemos el anuncio, el sueño de José, ¿no? Cuando el ángel le anuncia a José que reciba a María como su esposa. Muy bien. Aquí tenemos el retablo de San José con alegorías dedicadas a él, el anuncio del ángel a José, la muerte de José rodeado de Jesús y María, los desposorios del Señor San José, y arriba aparecen sus padres o sus suegros Joaquín y Ana. Muy bien. Aquí tenemos al Jesús Nazareno, el que sale en las andas. Mírenlo nomás. Esta imagen de un muy peculiar belleza, muy querido por los salvadoreños. Y también tenemos a la Virgen del Carmen. ¿Cómo podía faltar la Virgen del Carmen? El buen pastor. Miren, el buen pastor. Y aquí tenemos al santo patrono, Santiago Apóstol, nuestro Señor Jesucristo, Señor San José y la Virgen María, patrono de esta parroquia. Aquí tenemos a San Roque, ¿verdad? Alimentando a los perritos, muy conocido como patrono también del alimento de los animalitos. Y así como tenemos el retablo allá enfrente del Señor San José, aquí tenemos el retablo de la Inmaculada Concepción, ¿no? Ahí está la visita de María a su prima Santa Isabel. Aquí tenemos el anuncio del ángel a la Virgen María. Allá tenemos la presentación de la Virgen María. María en el templo, en medio. Y allá el nacimiento del niño Jesús. Esta iglesia, pues bueno, para nosotros podría ser una iglesia muy sencilla, pero tiene una riqueza arquitectónica muy importante. Una cosa muy importante es el techo que tiene. No es común encontrar hoy en día una iglesia con techos originales. Claro que ha sido restaurada, muy probablemente cambiada la madera, pero una iglesia con techo de madera habla del siglo XVII o del siglo XVIII, estamos hablando de 1700, 1800, lo cual es una época muy temprana para haber llegado los españoles hasta estos rumbos. Estas iglesias no son comunes en Centroamérica, pero estamos hablando de los principios de la evangelización de Centroamérica. Esto es lo que hace interesantes estas iglesias.
altas para evitar el calor. No eran altas solamente por bellas, era por el calor. Ustedes saben que una habitación entre más alta sea, menos caliente es, porque el calor sube, ¿no? También no tiene un solo metro de varilla, ¿no? Las torres son madera. No había varilla en esos tiempos, no habían descubierto el acero, que era fuerte para eso, ¿verdad? Entonces, fueron iglesias todas estas como las de México. No existía el cemento todavía como tal. Entonces la cal se forraba la cal se revolvía con el huevo, y se hacía una pasta. Y eso era lo que hacían piedra sobre piedra de estas iglesias hermosas. Y son iglesias muy peculiares, muy sencillas porque comenzaba la evangelización, ¿sí me entienden? En México las primeras iglesias son muy simples, como la Catedral de Mérida. ¿Ustedes conocen Mérida? Sí. Es una iglesia muy alta, sí, pero muy sencilla, muy sobria, no tiene tanto adorno, ¿no? La iglesia de Acolman, ¿alguien conoce la iglesia de Acolman en el Estado de México? ¿No? Es una iglesia muy sencilla, también muy simple. Y muchas iglesias en Veracruz, en Tlaxcala, donde comenzó la evangelización, las primeras iglesias fueron muy simples. Ya las iglesias bellísimas, como la Catedral de México, como la iglesia de Santa Prisca, como la iglesia del Rosario en Morelia, como las iglesias de Puebla, son producto de más de 200 años de la llegada de los españoles. No son del siglo XVI, porque ya las iglesias muy bellas ya son producto de muchísima fe, de personas millonarias que tenían mucha fe, ¿no? Pero los primeros evangelizadores y los indígenas, lo primero que hicieron fue construir una iglesia simplemente, muy sencilla, muy sobria, muy elemental, como es esta, como muchas de México. Entonces, cuando ustedes vean una iglesia muy sencillita, muy antigua, digan, bueno, es que así comenzó todo, ¿no? Es como ustedes. ¿Cómo fue su primer casa cuando se casaron? ¿Se casaron y se fueron a una residencia? Díganme su primer casa, ¿cómo fue? ¿Qué tenía su primer casa? Lo básico, su burro de planchar, su camita. Así también las primeras iglesias fueron así. Porque todo, ¿cómo les diré? Yo algo que he aprendido en mi vida es a tomarle siempre lo bonito, a encontrar lo bueno en todo lo que me presenta Dios. Estas iglesias son así. Pero aquí existió la fe muy profunda. Vieron las andas en la entrada, ¿no? De ese Cristo, que es muy hermoso, vayan a verlo. Tiene una fisonomía muy indígena, un color muy indígena. Por eso las imágenes que más pegaron cuando llegan los españoles es el color de la Virgen de Guadalupe, por obvias razones, y es el color de los Cristos así, negros, oscuros, colores sepias en su piel, como era el color de la mayoría de la gente. Muy bien. Échame el popote. ¿Ah? Popote. ¿Es el de ador? ¿Seguro? Ah, pues sí, te he cortado de ador. Fresco. Ajá, claro. Están muy buenos. Este lo puedes hacer. Vaya, miren. Esperen que se lo pego. Mucha atención. Tiene un buen cuchillo. Este no se le ensucia. Mira. Aprovecho, padre. Pues está bien bueno esto. Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde esta zona arqueológica. Estamos llegando a la zona arqueológica llamada Tazumal, una de las principales zonas arqueológicas que se encuentran en El Salvador. Y bueno, disculpen la voz, ando un poquito afónico, pero le voy a echar ganas. Fíjense que El Salvador es como el último pedacito que queda
de la civilización maya. Los mayas, que comprenden desde el estado de parte de Tabasco, un pedacito, todo Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Guatemala completa, parte muy grande de Honduras y El Salvador. Entonces, estas estructuras que vamos a encontrar aquí son de una civilización maya muy, muy distante, se podría decir ya, o muy alejada. Sería como la última parte todavía de la cultura maya, ¿no? Y todas estas estructuras nos hablan de un templo donde se hacían ceremonias, celebraciones de diferentes tipos, de una de las ciudades más alejadas de la cultura maya. Pero si ustedes se fijan y hacemos un poquito de análisis de estas estructuras, podemos encontrar una influencia de la cultura maya, claro, obviamente son mayas, pero también de la cultura tolteca y obviamente de la cultura olmeca. Acuérdense que los olmecas son los primeros que van a establecerse como una civilización como tal, ¿no? Hay que llamar civilización a la capacidad que tienen las personas de organizarse. O sea, civilización es cuando se le llama a una comunidad de personas que son capaces de relacionarse, que son capaces de tener un gobierno propio, que son capaces de tener su propia religión, que son capaces de cobrar impuestos, de organizar festividades. Ya se llama una civilización, no solamente una comunidad de personas. Entonces, estas edificaciones que vemos aquí en el Tazumal, nosotros encontramos la influencia muy importante de olmeca, pero teotihuacana. No sé si ustedes se fijan que hay cierto parecido con el edificio de Quetzalcóatl que encontramos en Teotihuacán. ¿Por qué esta influencia? Los teotihuacanos son una de las primeras civilizaciones originarias de toda Mesoamérica. Los olmecas, los toltecas y los teotihuacanos van a ser las primeras civilizaciones que van a poder darle cabida y establecer las primeras civilizaciones más ordenadas. Todas las demás de ahí se van a desprender para venir a formar este tipo de templos, este tipo de estructuras. Entonces vamos a subir a una parte, a un mirador, porque ahí no se permite subir. Obviamente es la parte principal donde subía el sacerdote a hacer los rituales, donde estaba la gente. Entonces no se permite para no dañarlo. Obviamente esto está revocado posteriormente para que no se dañe más, pero lo original son las piedras. Entonces vamos a subir a un mirador para que ustedes nos acompañen y puedan disfrutar de una vista más excepcional de esta zona arqueológica que comprende varias zonas arqueológicas, el Trapiche, el Tres Zapotes y otras zonas arqueológicas pegadas a este lugar, que comprende una longitud de 10 kilómetros, imagínense, de grande, que son custodiadas y que son patrimonio de la nación, llamada aquí en El Salvador. Vamos a subir al mirador, vénganse. Pues vamos a subir, no está fácil, pero bueno, nos dejan una soga para poder subir más fácil. Vénganse, vamos a subir al mirador. Si ustedes se fijan aquí, tenemos ya una estructura hasta cierto punto de una elaboración ya tardía de la cultura maya, porque si ustedes se fijan, no existe mucha simetría en lo que son las paredes. Los mayas, y no se diga todos los aztecas y todas esas culturas muy fuertes, muy avanzadas para su época, tenían estructuras casi perfectas, se podría decir, ¿no? Métricamente, geográficamente, simétricamente. Entonces nosotros aquí vamos a encontrar una pirámide en un tiempo de decadencia. Ya no importaba tanto la perfección, entonces lo que importaba era tener a veces un templo. Por eso estamos hablando de la colita de la cultura maya. Cuando nosotros vemos un país, si ustedes se fijan, en el centro se concentran muchas cosas muy importantes,
pero casi siempre en los municipios más lejanos, más aislados, la belleza, la riqueza es menor. Obviamente aquí la riqueza es muy poca. Estamos en un lugar muy aislado de lo que eran las grandes ciudades como Cobán, como Chichén Itzá o como otras ciudades muy importantes incluso de Guatemala, ¿no? Hay de Tikal, por ejemplo, donde son las grandes urbes mayas, donde hay mucho dinero, donde hay mucha gente, donde hay mucha mano de obra. Era más fácil que en este tipo de lugares, pero sin embargo no deja de ser mágico, no deja de ser bello. Todas las zonas arqueológicas nos recuerdan nuestro pasado. Estamos en el corazón de El Salvador, muy cerca de Guatemala, en la frontera con Guatemala, en el departamento de San Miguel, de Santa Ana, perdón, de Santa Ana, en el departamento de Santa Ana, en este municipio donde venimos ahorita de ver la iglesia del Señor Santiago. Ya bajo como viejita de lado. No, es por precaución. Los escalones están muy cortos. Si no, bajaría normal, pero miren, no cabe el pie, mire. Está muy corto el escalón. Si ustedes se fijan, vean cómo están acomodadas las piedras. Eso sí es original completamente. Y pues estamos hablando de una decadencia total maya, aunque todavía se va a conservar por muchísimos años este lugar sagrado. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de un final de la época maya, cuando llega la conquista española a todas estas tierras. Me sorprende cuánta vegetación encontramos aquí. Árboles por todos lados. Les vuelvo a repetir, no hay una perfección en las escalinatas, en las bases de la pirámide, aunque se habla también de que fueron varias épocas. Acuérdense que las pirámides vienen una a restituir a la otra, pero no las destruían. Hacían una pirámide abajo y luego venía otra. Ya llegaba otro rey que no le gustaba o algo, o cambiaban los estilos y luego venía otra. Entonces es una encimadera, ¿no? Una sobre otra de todas las pirámides. Perdónenme mi garganta, que ya me la acabé de regañar todas las chanas y juanas que vienen. Y uno que otro Fulgencio preguntón también. Pero ahí la llevamos, vamos muy contentos. Está haciendo calorcito, pero no tanto, está fresco, muy fresco aquí. Bueno, pues ya nos sentamos a descansar porque la humedad es muy fuerte en estos lugares. Es maravillosa, es muy hermoso El Salvador. No dejen de venir a El Salvador. Tiene playa, les vamos a mostrar la playa en unos días más. Tenemos playa, tiene unos volcanes maravillosos. En estos días pasados que fuimos a ver los volcanes fue una cosa hermosísima y maravillosa. Tiene zonas arqueológicas, tiene ciudades hermosas, coloniales. Entonces cuando vengan, cuando busquen un lugar, un destino que están haciendo al turismo, es El Salvador una muy buena opción. Si ustedes vienen, aparte El Salvador es barato, realmente es barato. Y ahorita el coco que vieron que me comí, el más bueno cuesta $2 y el más barato, el más sencillo cuesta $1. Entonces está muy barata la comida, está muy barata de verdad venir a El Salvador. Bueno, pues los dejo con esta gran estructura que tenemos aquí atrás de nosotros y vamos a continuar. Todavía no terminamos de dar el recorrido a la zona arqueológica. Vénganse, avanzamos.
Miren, nomás este camino para la salida de la zona arqueológica. Vean nomás, qué hermoso, lleno de plantas. Todo verde, todos, muchos helechos, mucha vegetación. Una sombra exquisita, preciosa. Yo me siento muy a gusto aquí. No estoy sudando, es una frescura muy sabrosa, la verdad. Cuando piensen en un destino para pasearse, vengan a El Salvador a conocer la ruta de Monseñor Romero, a las zonas arqueológicas, al lago, a los volcanes y a la playa. Es lo que ahorita nos ofrece El Salvador, y sobre todo, gracias a su presidente, a su gobierno, pues es muy seguro. Todo está sumamente seguro. Ustedes no ven, yo no he visto, y he andado ya por varias ciudades, no he visto una sola calle grafiteada. No hay grafitis, no hay gente buscando delinquir. Todo está muy tranquilo porque las leyes han sido muy duras. Entonces, quien se quiere pasar de listo, lo meten a la cárcel y así le va. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en esta transmisión desde la zona arqueológica de Tazimil, aquí en El Salvador. Tan grandes los escalones. Cuídense mucho, nos vemos pronto y no dejen de venir a El Salvador y disfruten mucho esta transmisión y todas las que tenemos para ustedes. Hasta la próxima.